Hola a todos y bienvenidos a un nuevo noticiario. Esta semana vamos a hablar, como ya viene siendo habitual, de la Radeon 7. Vamos a hablar un poquito de gráficas Nvidia. Intel tiene nuevo jefe y además también tenemos el nuevo procesador más potente que se puede comprar en una tienda. Antes de empezar, recordaros como siempre que si queréis estar al tanto de las últimas ofertas, descuentos y promociones dentro del mundo del hardware, podéis seguir a Todo Hardware en Twitter y en Telegram. Tendréis los enlaces en la descripción del vídeo. Y ahora sí, ¡empezamos! Vamos a empezar por tarjetas gráficas y como viene siendo habitual estas últimas semanas, vamos a empezar por la Radeon 7. Han aparecido unos cuantos benchmarks de esta nueva gráfica de AMD y la verdad es que los benchmarks son un poco contradictorios entre ellos. La gráfica primero se ha dejado ver en 3D Mark Firestrike, donde resulta que es ligeramente más rápida que la RTX 2080. Por ejemplo, la versión básica de Firestrike, la 2080 de referencia da entre 26.500 puntos y 27.000 puntos y la Radeon 7 obtiene 27.500 puntos. No hay una diferencia gigante, pero es un poquito más rápida. Lo mismo ocurre en Firestrike Extreme y Firestrike Ultra, que son los mismos tests a resolución más alta. Esto hablando de puntuación gráfica, evidentemente, que es lo que nos interesa para comparar gráficas en este test. Sin embargo, la gráfica también ha aparecido en el test 3D Mark Time Spy, que es el test DirectX 12 de 3D Mark. Y aquí resulta que se encuentra bastante lejos de la 2080. Consigue 8.700 puntos, mientras que la 2080 Founders Edition están prácticamente en los 11.000 puntos. Esto es algo que también vimos en la review de la 2060, donde en Firestrike estaba alrededor de un 20% por debajo de la 1080, pero cuando pasábamos a Time Spy rendía lo mismo o incluso la superaba. Parece ser que Time Spy, test DirectX 12, le sienta muy bien a las gráficas Turing de Nvidia. ¿Qué versión de la Vega 7 veremos en juegos? ¿La que es un poquito más rápida que la 2080 o la que está muy por debajo de la 2080? Pues no lo sé, no sé cuál de los dos tests se acabará traduciendo al rendimiento real en juegos. Aunque sí que ha aparecido un test en el benchmark de Final Fantasy XV. Sin embargo, este test sirve para poco o nada, es un benchmark muy malo, sobre todo para comparar gráficas AMD y gráficas Nvidia, porque es un juego super pro Nvidia, donde las gráficas Nvidia rinden muchísimo mejor. De hecho, podéis ver en el benchmark que se ha filtrado como la Radeon 7 ni siquiera llega a la 1070 Ti en este test. Ya sabéis que no tengo muchas esperanzas puestas en esta Radeon 7, pero estos resultados son un sinsentido. Y pasa lo mismo con cualquier gráfica AMD que compares con una gráfica Nvidia en este test. Final Fantasy XV es un juego hecho por y para gráficas Nvidia. Y para terminar con la Radeon 7 también se han filtrado diferentes modelos de diferentes ensambladoras. Sin embargo, son simplemente el modelo de referencia con una pegatina puesta en la gráfica, o a veces ni eso. Ya sabéis que no va a haber modelos personalizados, al menos por ahora, de la Vega 7. Todas las Vega 7 que se vendan van a ser el modelo de referencia. Y las ensambladoras lo único que van a hacer va a ser ponerle la pegatina con su logo en los ventiladores y poco más. La que también estrena nuevas gráficas es Nvidia, que ha lanzado los modelos RTX para portátiles. Ya lo he dicho varias veces y la verdad es que los portátiles gaming entre comillas cada vez me están gustando más. En potencia nada tienen que envidiar a un sobremesa y tenemos modelos con una 2080 y con procesadores de 6 núcleos que son muy potentes. Y además son modelos que cada vez son más finos y cada vez son más ligeros. La pena es que son bastante caros pero están muy chulos y a día de hoy ya son una alternativa real a un sobremesa. La cosa es que con esta nueva generación de gráficas Nvidia para portátiles, algo que en principio podría ser positivo se ha acabado convirtiendo en un problema bastante gordo. ¿Cuál es este problema? El problema de las frecuencias. Nvidia con las RTX para portátiles ha querido dar a los ensambladores mucha libertad a la hora de elegir frecuencias, para permitir desde portátiles super tochos con sistemas de refrigeración enormes donde la gráfica trabaje a frecuencias muy altas, hasta modelos que son prácticamente ultrabooks, super finitos y super ligeros, donde la gráfica trabaja a frecuencias bajas para tener buena temperatura. Esto en principio es algo bueno, ya que los fabricantes tienen mayor libertad a la hora de diseñar sus portátiles. El problema viene porque muchos ensambladores no están poniendo en las especificaciones de sus portátiles a qué frecuencias trabaja la gráfica que están montando. Y no es como en sobremesa, donde la diferencia en frecuencias entre gráficas es mínima. En portátiles puede haber diferencias muy bestias. Por ejemplo, los fabricantes pueden configurar la RTX 2080 Max-Q desde los 1095 MHz hasta los 1590 MHz, una diferencia en frecuencias enormes y por lo tanto también en rendimiento. Lo mismo pasa con la 2070 o la 2060.
Y en reviews de portátiles se ha visto, por ejemplo, modelos con la RTX 2070 Max-Q que vienen a frecuencias muy bajas y consiguen un rendimiento similar a una 2060 de escritorio. Esto, si te lo dicen de antemano, no es ningún problema. Si quieres un portátil ultra fino y ultra ligero, evidentemente no puedes tener una gráfica con un TDP altísimo trabajando a frecuencias altísimas. Tú decides qué tipo de portátil quieres comprarte, si uno más tocho con más rendimiento o uno más fino con un rendimiento inferior. La cosa es que realmente no sabes lo que estás comprando, porque los fabricantes no están poniendo en las especificaciones de los portátiles la frecuencia a la que trabajan sus gráficas. Así que no sabes si el portátil que te estás comprando trae una gráfica con las frecuencias ultra rebajadas y un rendimiento bastante bajo, o trae la gráfica con frecuencias altas y un rendimiento casi idéntico al modelo de sobremesa. Y si me compro un portátil con la tarjeta gráfica a frecuencias bajas, ¿puedo overclockearla? Pues en tema portátiles la cosa es un poco complicada. De primeras, si la ensambladora ha decidido poner la gráfica a frecuencias muy bajas, seguramente es porque el sistema de refrigeración no da para más. Y de segundas tienes el problema del cargador. Generalmente el cargador del portátil está pensado para justo el consumo que va a tener el portátil con las especificaciones de fábrica. Si subes mucho la frecuencia de la gráfica, puedes aumentar mucho el consumo y que el cargador no dé para el portátil. En ese caso, lo mejor que te puede pasar es que el portátil vaya perdiendo batería aunque lo estés cargando, y lo peor que te puede pasar es que acabe reventando el cargador. Así que por favor, fabricantes de portátiles, marcar claramente a qué frecuencias vienen las gráficas de vuestros portátiles para que sepamos qué estamos comprando. Y respecto a Nvidia también, esta semana han publicado el informe financiero del último cuatrimestre, y de nuevo no han cumplido las expectativas de ingreso. En este caso ha sido porque los ingresos del mercado gaming han estado muy por debajo de lo que Nvidia esperaba, y esto evidentemente ha provocado que de nuevo las acciones de Nvidia caigan en picado. El problema principal está en que las gráficas Turing no están vendiendo lo que Nvidia esperaba, lo cual es evidente con un lanzamiento tan desastroso como el que han tenido estas tarjetas gráficas. Realmente las gráficas Turing tienen bastante potencial y ya lo vimos en la review de la RTX 2060. Quitando la tecnología RTX, que es lo que más bombo han dado, pero probablemente lo menos interesante de estas gráficas, las RTX traen una serie de tecnologías que pueden convertirlas en gráficas muy interesantes. Ya vimos que DLSS puede aumentar el rendimiento entre un 20 y un 40%. Con la 2060 probamos también Adaptive Shading, que podía aportar entre un 10 y un 15% de rendimiento. Luego tenemos Mesh Shading, que también puede aportar un incremento de rendimiento. El problema está en que DLSS solo se utiliza en un juego, Final Fantasy XV, y es una implementación beta que solo funciona en 4K, y además es un juego que la gente a la que le interesa ya se lo ha pasado y ya no lo juega. Adaptive Shading solo se utiliza en Wolfenstein 2, que le pasa lo mismo que al Final Fantasy. A quien le interesaba el juego ya se lo ha pasado y poca gente juega ya ese juego. Y Mesh Shading no se utiliza en ningún juego todavía. Luego tenemos RTX, que se utiliza en Battlefield 5, un juego que, bueno, más o menos es bastante jugado dentro de la comunidad de PC, pero la implementación sigue siendo una beta con un rendimiento bastante pobre, y estamos a la espera de ver si Nvidia saca esa actualización que combina RTX con DLSS para ver si el rendimiento mejora. Vamos, que las gráficas salieron en verano de 2018, estamos ya en 2019 y sus tecnologías todavía están muy lejos de implantarse de forma real en juegos. Evidentemente las gráficas van a vender mal. Es como si Sony lanzase la PlayStation 5 y dijese: chicos, no os ha dado tiempo a implementar las cosas nuevas de la consola en los nuevos juegos, así que durante el primer año todos los juegos de PlayStation 5 van a ser idénticos a los juegos de PlayStation 4. Es decir, vamos a sacar los mismos juegos en las dos consolas y van a tener los mismos gráficos y van a ser idénticos. La Play 5 no te va a aportar absolutamente nada. Y además, lo único que enseña en la presentación es una demo a 1080p de un juego que va a tirones, como hizo Nvidia cuando presentó RTX con Battlefield 5. ¿Cuántas PlayStation 5 creéis que se venderían si Sony las lanzase de esta manera? Evidentemente poquísimas. Pues es básicamente lo que ha hecho Nvidia, lanzar una nueva arquitectura con un montón de cosas nuevas, cosas que creo que son prometedoras, pero que a meses después del lanzamiento todavía no se están usando en juegos. Pues entonces evidentemente no se van a vender muchas gráficas, porque lo que la gente ve es que dan una mejora de rendimiento mínima respecto a la pasada generación, pero cuestan lo mismo o más. Y encima, cuando pasa este tipo de cosas, ya es muy difícil quitar la mala fama al producto. La gente ya se ha llevado la mala impresión, y aunque de repente ahora todos los juegos empezasen a usar todas las nuevas tecnologías que incluyen las gráficas Turing, el daño ya está hecho. Y si no, que se lo pregunten a AMD. Una mala época con los FX, y a día de hoy la mayoría de gente que no está metida en el mundo del hardware como nosotros tiene miedo de comprarse un procesador AMD porque tienen la fama de ser malos procesadores. Que los Ryzen 5 pasan por encima de los i5 de Intel en potencia
diferencia en temperaturas y en precio. Sí, el problema es que hay mucha gente que todavía tiene la idea metida en la cabeza de que los procesadores AMD son procesadores poco potentes y procesadores que se calientan mucho. Pues con las Turing lo mismo, Nvidia es muy difícil que esta generación la consiga levantar. La gente ya tiene una mala idea sobre estas gráficas y si quieren actualizar se van a esperar a la siguiente generación. Para estas cosas la verdad es que a Nvidia le vendría muy bien tener su propia desarrolladora. No algo grande, algo a lo vamos a crear un Blizzard de Nvidia o algo así, sino un pequeño estudio que lance un juego cada 2 años para las nuevas gráficas de Nvidia, que es un poco lo que hacen las consolas. Cuando salió por ejemplo la Play 4, la mayoría de juegos eran simplemente los juegos de Play 3 que los habían adaptado un poquito para la Play 4. Siempre hay ahí un pequeño periodo de adaptación. La cosa es que Sony tiene sus estudios propios y los pone a trabajar para hacer un juego que resalte todo lo bueno de la nueva consola. Por ejemplo, en el caso de Play 4 fue el Killzone, que es un juego que, para qué mentirnos, me parece un truño, pero cumple su función, y su función es aparecer en la presentación de la consola y que la gente diga «Wow, menudos gráficos tiene esta nueva consola de Sony». Pues a Nvidia con Turing le hubiera venido muy bien tener algo parecido. Un estudio que sacase un juego que aprovechase todas las nuevas tecnologías de Turing y la gente dijese «Ostras, mira cómo rinde las Turing en este juego, mira qué bonito se ve RTX y todo eso». Sin embargo, Nvidia no tiene algo por el estilo. Y no solo eso, sino que parece que se pusieron en contacto con las desarrolladoras para implementar, por ejemplo, RTX un par de semanas antes de que se anunciasen las gráficas. Evidentemente, si DICE se entera de que RTX existe 2 semanas antes de que se hagan las gráficas, no va a tener para el día de lanzamiento una versión buena de RTX que se pueda utilizar y que tenga buen rendimiento. Eso se tiene que hacer con mucha más antelación, y Nvidia debería haberse puesto en contacto con las desarrolladoras mucho antes, para que a finales del año pasado algunos de los AAA que salieron implementasen RTX o DLSS, pero ya versiones estables y no betas. En fin, que Nvidia ha hecho un lanzamiento de mierda y ha conseguido el resultado evidente de ese lanzamiento, que las gráficas se están vendiendo mal. Creo que con todo lo de la minería estaban un poco como en la nube, de mirar cuántas gráficas vendemos, somos como Apple, que lanzamos cualquier cosa y se vende al instante, y ahora se han dado cuenta de la realidad. AMD esta semana ha sido la cara opuesta a Nvidia. Sus acciones se han disparado después de conocerse sus resultados financieros, y es que la compañía ha crecido un 23% respecto al mismo periodo del año pasado. Y bueno, ahora pasamos a Intel, que resulta que ya tiene nuevo jefe. Después de que el anterior CEO fuese despedido por mantener relaciones con un empleado o empleada, aunque a mí aquello me sonó más a la forma de echarle de la compañía sin montar mucho ruido porque no estaba haciendo bien su trabajo, Intel se ha pasado 7 meses sin encontrar un nuevo CEO para la compañía. Y el nuevo CEO es Robert Swan, el que hasta ahora era el CEO provisional. Lo gracioso es que justo hace un par de semanas Swan dio una entrevista en televisión donde dijo que no quería el cargo, pero al final le ha tocado comerse el marrón. There is a search going on for CEO. Do you want to be the CEO? No, I do not. I love no. Y esto es bastante curioso porque Intel es una compañía enorme, una compañía que evidentemente paga muchísimo a su CEO, pero resulta que nadie quería el puesto, porque al final te estás comiendo un marrón tremendo. Intel no está en su mejor momento, tienen AMD subida a la chepa, su nuevo proceso de fabricación a 10 nanómetros encadena retraso tras retraso. Creo que también están un poco perdidos, esta competencia de AMD les ha pillado un poco por sorpresa y tienen un montón de mercados y no saben muy bien en cuál centrarse, dónde deben invertir más esfuerzos. La posición de CEO en Intel es una posición con muchísimo prestigio y que se paga muy bien. El problema es que te estás comiendo un marrón tremendo y es muy fácil cagarla y muy difícil hacer las cosas bien. Y si la cagas, tu carrera se ha terminado. Entonces te estás metiendo en un marrón bastante grande. Por eso nadie quería ser el nuevo CEO de Intel. Yo creo que al final los inversores han llegado y han dicho, oye, llevamos 7 meses sin CEO. De hoy no pasa, hoy vamos a elegir uno nuevo. Han cogido palitos y han dicho, venga, el que saque el palito más largo se convierte en un CEO. Y el palito más largo le tocó a Robert Swan. La verdad, no tengo ni la más remota idea de quién es este tipo, ni de dónde sale, ni cómo ha hecho las cosas antes de llegar a esta posición. Lo que sí que sé es que viene de la parte financiera, siempre ha ocupado cargos financieros, y generalmente a las compañías les suele ir mucho mejor cuando tienen como líder a alguien que conoce el producto. Cuando la empresa la lleva a un ingeniero, normalmente las cosas le van mejor que cuando la lleva a alguien de marketing o a alguien de finanzas, porque la gente de marketing o de finanzas dicen, ostras, si metemos pasta de dientes en los procesadores nos ahorramos tanto dinero, encima la gente no puede overclockear mucho sus procesadores y actualizan antes, mientras que la gente que viene de ingeniería dice, ostras, estamos haciendo un producto peor del que podríamos hacer, la gente
gente se va a enfadar con nosotros y eso a la larga nos puede acabar perjudicando. Luego si llega competencia y tenemos que competir con alguien, la gente nos va a odiar y se va a ir a la competencia. Y no soy el único que lo piensa. Steve Jobs dijo una frase muy famosa que era algo así como: cuando las compañías crecen, los altos cargos tienden a pasar de los ingenieros a la gente de finanzas y marketing. Y entonces la compañía pasa a centrarse en conseguir los máximos beneficios posibles y deja de hacer buenos productos. Curiosamente es justo lo que le está pasando a Apple ahora mismo. Y respecto a Intel, esta semana también se ha dado a conocer una noticia que me ha parecido muy interesante, y es que Intel va a dejar de producir procesadores basados en arquitectura Itanium en 2021. La cosa es que yo no tenía ni idea que a día de hoy seguían existiendo productos basados en esta arquitectura. ¿Qué es Itanium? Itanium o i64 fue anunciada en 2001 y es la microarquitectura 64 bits que creó Intel. Sin embargo, i64 no tuvo éxito y fue su rival AMD 64 la arquitectura que se acabó imponiendo. AMD 64 se convirtió más adelante en por 86-64 y a día de hoy es el set de instrucciones que utilizan todos los procesadores que montamos en nuestros PCs. i64 de Intel tenía un problema fundamental, y es que era una microarquitectura que utilizaba registros de 64 bits nativos que no podían ejecutar instrucciones en 32 bits. Eso quería decir que estos procesadores no soportaban nada que hubiese sido compilado para procesadores de 32 bits, lo cual significaba un problemón. Todo el software se debía actualizar, todas las empresas debían actualizar su software, había que invertir muchísimo dinero, y además de eso, con esta arquitectura, Intel pasó casi toda la carga a los compiladores. Estos procesadores no tenían un scheduler dinámico que iba diciendo vamos a ejecutar esta tarea ahora esta, repartimos el trabajo así entre núcleos, sino que todo eso lo hacía el compilador. La idea era que el compilador resolviese todas las dependencias entre instrucciones, las paralelizase adecuadamente y el procesador lo único que hacía era ejecutar una instrucción una tras otra. El problema de esto es que es dificilísimo crear compiladores tan buenos para que esto funcione bien. Habría que haber invertido una burrada de dinero y tiempo en compiladores para que estos procesadores funcionasen bien. Y evidentemente programar para ellos sería extremadamente complicado. Estos dos factores llevaron a i64 al fracaso, pero al parecer dentro del mundo de servidores para cómputo no eran tan malos, y por ello Intel los ha estado produciendo en bajas cantidades hasta ahora. El que pasará a la historia como último procesador i64 es el Intel Itanium 9760, procesador que fue lanzado en 2017, cuenta con 8 núcleos y 16 hilos a una frecuencia de 2,66 GHz, está fabricado en un proceso de fabricación a 32 nanómetros y cuenta con un TDP de 170 vatios. Su precio, $4.650. Evidentemente, al producirse muy poquitos y de forma exclusiva para determinadas empresas y mercados, eran procesadores muy caros. Al mismo tiempo, Intel ha lanzado el Xeon W3175X, el cual, hasta que salga al mercado el Threadripper de 64 núcleos a 7 nanómetros, se corona como el procesador más potente que existe. Este Xeon cuenta con 28 núcleos y 56 hilos fabricados en el procesador de fabricación a 14 nanómetros. Su frecuencia turbo es de 3,8 GHz, aunque está desbloqueado para overclock. Aunque teniendo en cuenta que de stock consume 380 vatios, quizá hacerlo overclock no sea buena idea. De hecho, viene acompañado de una líquida de alto rendimiento fabricada por Asetek, y es bastante curiosa porque tiene como un bloque enorme de torre para tapar todo el procesador. Esta líquida se va a vender por $399. Este Xeon es capaz de superar el rendimiento del Threadripper 2990WX, el Threadripper de 32 núcleos que lanzó AMD el año pasado. Por lo tanto, se convierte en el nuevo procesador más potente que puedes comprar en una tienda ahora mismo. Eso sí, tendrás que pagar por él $299, mientras que el Threadripper de 32 núcleos cuesta $1.799, casi la mitad. Aunque bueno, siendo Intel, 28 núcleos desbloqueados me lo esperaba por mucho más que $3.000. Así que bueno, si queréis el procesador más potente que podáis comprar y tenéis $3.000 en la cartera, aquí tenéis el Xeon W3175X. Eso sí, si estáis pensando en overclockearlo hasta los 5 GHz, tened en cuenta que vais a tener que pagar todavía más por comprar un sistema de refrigeración como el que utilizó Intel en la Computex para conseguir esto. Eso sí, si vivís en Europa va a ser que no, porque este tipo de refrigeraciones están prohibidas debido a los productos químicos que utilizan. Y bueno, ya para terminar, una muy buena fuente de filtraciones es la página del certificado EEC. Este es un certificado que todos los productos electrónicos deben pasar para venderse.
y todo producto que pasa este certificado se publica en la web, por lo que muchas veces aparecen en la web de la ECC productos que todavía no se han anunciado. Esta semana han aparecido una serie de placas base X570 de ASRock, que serían las placas base que lanzarían junto a la tercera generación de Ryzen. Interesante ver que estas placas base cuentan con PCI Express 4.0. Antes de que lo preguntéis, ¿tengo una placa base X370 o X470? ¿Voy a tener que comprar una nueva placa base? En principio AMD lanzará una actualización de BIOS para las placas actuales para que soporten los Ryzen 3000. Y en esta web también se han dejado ver varios modelos de la GTX 1160 Ti de MSI y Gigabyte. Así que si en el noticiero anterior no quedó completamente confirmado, la GTX 1160 Ti existe y su lanzamiento es inminente. Si queréis saber más sobre esta gráfica tenéis el noticiero anterior si no lo habéis visto. Y bueno, con esto terminamos todas las noticias de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.